Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que argumentaran en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. De la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán y María Fra. El 15 de febrero de 2015, una filial del Estado Islámico en Libia difundió la decapitación de 21 cristianos coptos egipcios a quienes había secuestrado. El obispo copto de Yuzet, Amba Antonio Sacid, declaró tras ver las imágenes: en ese producto diabólico de horror sangriento se puede ver que algunos de los mártires, en el momento de su bárbara ejecución, repiten «Señor Jesucristo». El nombre de Jesús ha sido la última palabra surgida de sus labios. Al igual que en la pasión de los primeros mártires, se han confiado en las manos de aquel que poco después los iba a recibir. Y así han celebrado su victoria, la victoria que ningún asesino les podrá arrebatar. Ese nombre susurrado en el último momento es como el sello de su martirio. El Patriarcado Ortodoxo Copto de Alejandría difundió sus nombres y a los pocos meses empezó a construirse una iglesia en su homenaje en la localidad de El Aguar, en la zona de donde eran originarios la mayoría. Entre los mártires se encontraban el joven Sameh Salah Farouk, cuya viuda Mariam meses después daría un impresionante testimonio de fe que habla por sí solo. Soy Mariam, la esposa de Sameh Salah. Doy gracias a Dios. No estoy triste en absoluto porque mi marido murió como un mártir, no fue un accidente. Doy gracias a Dios nuestro Señor por proteger a mi hija. Doy gracias a Dios porque desde que nos casamos, Sameh tenía la costumbre de hablarme de Dios, de los milagros. Amo a Dios gracias a Él. No volver a verle será difícil y seguirá siendo duro hasta el final de mi vida, pero no estoy triste. Estamos orgullosos de nuestra religión. Como cristianos, lo que ha pasado nos ha hecho sentirnos orgullosos de nuestra religión. Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, flagelado y torturado por nosotros. Así que nosotros podemos resistir eso. Bien podemos nosotros verter unas gotas de nuestra sangre por Él. Podemos hacerlo y podemos resistir. Es nuestra responsabilidad como cristianos conservar nuestra fe, y esperamos morir como ellos. No es la muerte, es el martirio. Fueron torturados. Dios reforzó su fe porque ellos lo necesitaban en ese preciso momento. Resistieron como leones. Dios quería que estuviesen con Él en el cielo. No estoy triste y no lo estaré jamás. Soy la esposa de un mártir. No merezco estar triste. Dios no abandona jamás a nadie. Nosotros, como cristianos, somos muy fuertes. No hemos sido aniquilados. Que estemos en nuestras casas no quiere decir que estemos tristes. Estamos orgullosos de ellos. Soy la esposa de un mártir y no lo merezco. Tras estas palabras, la pregunta al entrevistador: ¿qué le diría usted a la gente que hizo eso? Dios les juzgará, respondió Mariam al finalizar. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Nigeria, obispo denuncia la violencia de los Fulani y la complicidad del gobierno. Irak, en la llanura de Nínive hay más de 12.000 casas dañadas por ISIS. Chile, Santa Clara, un hogar de esperanza para niños con SIDA. China, los jueces reconocen su inocencia, pero el tribunal quiere condenarlo. Estados Unidos, vídeo de Planned Parenthood cuando un bebé sobrevive a un aborto. Pasaremos después a las noticias nacionales. Miles de personas celebran el Día Internacional de la Vida en Madrid. La Iglesia cuenta con 115 nuevos beatos mártires de Almería. El Congreso elaborará una ley sobre la supuesta muerte digna para toda España. No reconocer que existe un imperio gay es estar ciego. Cardenal Cañizares. Entre insultos y piedras rompen el parabrisas de El Bus de la Libertad. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Francisco, para seguir a Jesús hay que abandonar las luces falsas. El Papa advierte que la amargura es peor que tener el corazón tibio. Unido en el sufrimiento a Irak, el Papa Francisco renueva el llamado a la paz. Papa Francisco invita a creer en Dios para salir de la desesperación y la muerte. Durante un discurso de acción de gracias por la visita de una delegación de la Conferencia Episcopal Nigeriana a Kafanchan, Monseñor Bagobiri, obispo de la zona, ha denunciado que la crisis persiste debido a la forma en que la están gestionando tanto el gobierno estatal como el federal, junto con las agencias de seguridad. La delegación, guiada por el presidente de la Conferencia Episcopal Nigeriana, Monseñor Ignatius Ayao Kaigama, arzobispo de Jos, además de expresar la cercanía de toda la Iglesia nigeriana con respecto a la población local amenazada por los raids de los pastores fulani, ha llevado algunas ayudas concretas para las personas más afectadas por la violencia.
Es importante afirmar públicamente que la situación de inseguridad que vivimos en la diócesis de Kafanchan y en el sur de Kaduna no se ha detenido a pesar de la presencia de los agentes de las fuerzas de seguridad, ha reiterado Monseñor Bagobiri, que denunció: muchos de nosotros nos sentimos defraudados al ver que nuestros líderes políticos hacen pactos y apoyan directa o indirectamente a los fulani. Es por esto que están perdiendo rápidamente la confianza de la población. Según el obispo, el gobierno federal tiene la responsabilidad de alimentar la crisis. A diferencia de la parte norte y central, Kaduna, el sur, donde vive la mayoría de los cristianos de la zona, se ve privado de proyectos de desarrollo federales. Más de 12.000 casas particulares en 12 pueblos cristianos de la llanura del Nínive han resultado dañadas por el Estado Islámico. 669 quedaron completamente destruidas. Este es el resultado de un estudio realizado por iniciativa de la Fundación Pontificia Internacional Ayuda a la Iglesia Necesitada. Según dicho estudio, los costes que se precisan para los trabajos de reconstrucción ascienden a bastante más de 200 millones de dólares. En el marco de dicho estudio se llevó a cabo una encuesta por medio de un cuestionario entre 1.500 familias que huyeron de las regiones afectadas a Erbil sobre la cuestión de si tienen previsto regresar a sus hogares de origen ya liberados. Respondieron 1.308 de ellas, el 41% de los encuestados, que indicó querer volver a sus pueblos de origen, y el 46% dijo que lo estaba considerando. En una encuesta llevada a cabo asimismo por Ayuda a la Iglesia Necesitada en noviembre de 2016, entre 5.762 refugiados en el propio país, solo tenía previsto volver un 3,28% de los encuestados, pues en ese momento la seguridad en las regiones liberadas era aún muy frágil y todavía se estaban produciendo luchas armadas. El 57% de los encuestados dijo que sus propiedades habían sido saqueadas, el 22% respondió que sus casas habían sido destruidas. El resto no podía decir nada concreto sobre el estado actual de sus casas y de sus propiedades. Algo más de una cuarta parte de los encuestados indicó que los terroristas del Estado Islámico habían robado sus documentos. En Erbil se encuentran aún 14.000 familias registradas que han huido de Mosul y de la llanura de Nínive, lo cual corresponde a unas 90.000 personas, de las originariamente 120.000 en el año 2014. 12.000 familias precisan aún la ayuda humanitaria de Ayuda a la Iglesia Necesitada. El SIDA, virus de inmunodeficiencia humana, suele traer consigo el flagelo de la discriminación, y para ayudar a revertir esta realidad, la Fundación Santa Clara trabaja incansablemente para que los niños con esta grave afección experimenten el amor de Dios y tengan una mejor calidad de vida. Este hogar está en Santiago de Chile y desde 1994 acoge a estos niños. La hermana Nora Valencia, directora del hogar desde 2008, explicó que hoy día el SIDA es una enfermedad crónica que ya no es mortal, y pese a que no existe la cura, sí existe un tratamiento que hace que la vida de estos niños sea normal. El VIH es el nombre del virus de inmunodeficiencia humana y es lo que estos niños padecen de forma encapsulada. El SIDA, por tanto, es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, el virus ya desarrollado que ataca el sistema inmune del cuerpo humano, explicó la religiosa de la Congregación Chilena de las Hermanas Franciscanas Misioneras de Jesús. Por lo tanto, decir que estos niños tienen SIDA no es correcto, y nosotros luchamos siempre para que no desarrollen el SIDA, y si alguna vez lo desarrollan, que se vuelva a encapsular. Cuando tú ves a un niño es muy fácil ver el rostro de Cristo en él, explicó la hermana Nora, quien además comentó que el niño de por sí te inspira mucha ternura, te inspira el protegerlo, el quererlo. La hermana espera que los niños sean felices y al día de mañana, cuando sean adultos, no tengan que mentir sobre su enfermedad, que la sociedad los acepte tal cual son y les dé la oportunidad que en ocasiones no le dieron a sus padres, que no discrimine a una persona por ignorancia, resaltó. El 21 de marzo, el padre Fei Hussein, sacerdote de la diócesis de Shenyang, fue procesado a puertas cerradas por el Tribunal Popular de Gaizhou, del distrito de la ciudad portuaria de Jingou, en la provincia de Liaoning. La policía se desplegó frente al tribunal para impedir el acceso y tan solo el abogado del padre Fei y 4 testigos fueron admitidos en el recinto, mientras que decenas de católicos se agolparon frente al edificio rezando y entonando cantos. Una fuente anónima de la iglesia de Liaoning explicó: se comunicó que el veredicto sería emitido el 23 de marzo, pero que la corte no lo haría público hasta pasados 15 días de dicha fecha, y esto sin dar ulteriores explicaciones. Según los católicos del lugar, esta demora es el veredicto y en la publicación del mismo da fe de la situación incómoda en que se ven las autoridades en relación al padre Fei. Creo que los jueces saben que el padre Fei es inocente, pero el tribunal quiere condenarlo. Ya que muchos católicos de toda China están siguiendo de cerca el caso, las autoridades se encuentran en aprietos si hacen público el veredicto. Es la explicación que brinda la misma fuente.
Cuando se tuvo conocimiento del arresto del padre Fay, la diócesis de Shenyang contrató y envió a un abogado para su defensa. Esto nos permitió saber que el padre Fay fue incriminado por hurto de una suma de dinero de un asilo, explicó el padre Donon Chan, vicario general de Shenyang. Según él, la verdadera razón para su arresto es el éxito cosechado por las clases apostólicas, una iniciativa de evangelización que el gobierno considera obra de organizaciones ilegales. El reportaje grabado y difundido por el Center for Medical Progress presenta a la doctora Deshawn Taylor, exdirectora médica de la filial de Planned Parenthood en el estado de Arizona. En el vídeo, Taylor confirmó que realiza abortos selectivos a fetos saludables hasta las 24 semanas. Desde mediados de 2015, el Center for Medical Progress ha publicado más de una decena de vídeos que han motivado investigaciones y denuncias a Planned Parenthood por presunto tráfico de órganos y tejidos de bebés abortados en sus instalaciones. Taylor reconoció en el vídeo que fue entrenada por la doctora Deborah Nucatola, exdirectora principal de servicios médicos de Planned Parenthood Federation of America, la primera en protagonizar los vídeos del Center for Medical Progress. En este reportaje difundido a mediados de julio de 2015, Nucatola aseguró que en Planned Parenthood nos hemos vuelto muy buenos en sacar corazón, pulmón, hígado, porque sabemos eso, así que no voy a aplastar esa parte, voy básicamente a aplastar más abajo, voy a aplastar más encima y voy a ver si puedo tenerlo todo intacto. Taylor reconoció que en Arizona, si el feto sale con algún signo de vida, se supone que debemos transportarlo al hospital, pero consultada si hay algún procedimiento estándar para verificar señales de vida en el bebé, dijo que, bien, la clave es prestar atención a quien está en la sala. Para David de Leiden, a la cabeza de la investigación del Center for Medical Progress, esta grabación muestra a una antigua doctora abortista de Planned Parenthood dispuesta a vender partes de un bebé para obtener ganancias, usar métodos criminales de aborto para obtener más partes intactas del cuerpo e incluso encubrir el infanticidio. La plataforma Sí a la Vida, que integran más de 500 organizaciones, ha vuelto a la calle para defender la existencia de todos como el primero de los derechos humanos y acusar a los políticos de actitudes ideológicas y electoralistas en este asunto. Con la vida humana no se comercia, no se cuentan votos ni se utiliza como algo ideológico porque esta cuestión debería ser transversal de todos los partidos y tenerlo claro, ha enfatizado la presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, Alicia Latorre. Estas entidades han celebrado este 26 de marzo una concentración festiva en la Plaza de Felipe II de Madrid con motivo del Día Internacional de la Vida, donde han podido escucharse, entre otros, testimonios de familias y de madres que han superado las dificultades ante un embarazo imprevisto. La plataforma trata de concienciar todos los días de la trascendencia de la vida, ha explicado Latorre, desde la concepción hasta la muerte natural, y dar esperanza a los que la han perdido. Por el contrario, ha lamentado, los poderes públicos están dejando de lado la defensa de la vida o la atacan directamente. Incluso se destinan partidas públicas a destruir vidas humanas. Algunos políticos interpretan ese derecho en términos de perder o ganar votos, lo que es utilizar las vidas humanas en un provecho propio, ha querido denunciar, aparte de los que lo han convertido en una cuestión ideológica. La diócesis de Almería vivió el sábado 25 de marzo uno de los mayores acontecimientos de su historia, la beatificación de 115 mártires de la persecución religiosa del siglo XX. La solemne ceremonia, que tuvo lugar en el Palacio de Congresos de Aguadulce, estuvo presidida por el cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos de Roma, como legado del Papa Francisco, y concelebrada por el obispo diocesano Monseñor Adolfo González Montes y el arzobispo de Granada don Francisco Javier Martínez. La solemne ceremonia contaba además con la presencia de varios cardenales y 20 obispos, así como casi 200 sacerdotes. Más de 5.000 fieles llegados de todas las parroquias de la diócesis y de las iglesias cercanas, entre los que se encuentran numerosas autoridades, y más de 10.000 familias de los mártires participaron en la gozosa celebración de la Eucaristía. A las 10 de la mañana se iba creando ambiente de oración con el rezo del Santo Rosario, intercalado con testimonios de los mártires como preparación a esta gran fiesta de la fe. Tras la procesión de entrada y tras la súplica del obispo de Almería, se procedió a la lectura de la carta apostólica por la que se inscriben en el libro de los Beatos a los 115 venerables siervos de Dios. A continuación llegaba el momento más esperado. Con la aclamación del Gloria in Excelsis de Vivaldi, se descubría el cuadro que representa a los nuevos Beatos. Posteriormente, 4 sacerdotes jóvenes portaron al altar el relicario con algunas de sus reliquias mientras se cantaba el himno compuesto para ellos, Testigos de Cristo. Seguidamente se procedía a la celebración de la Eucaristía, que fue cantada por la orquesta y coro de Linares y la Escolanía de la Catedral de Jaén.
La Iglesia de Almería ha vivido una gran jornada festiva en la que ha brillado el testimonio de los que han dado su vida por Cristo con fidelidad y que desde ahora se convierten en modelos e intercesores nuestros ante Dios. La mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso han mostrado el 28 de marzo su apoyo a la toma de consideración de una proposición de ley de Ciudadanos para garantizar la dignidad de los pacientes ante el proceso final de su vida, a través de los cuidados paliativos, lo que permitiría dar cabida a la eutanasia. Durante el debate en el Pleno, la iniciativa ha recibido el apoyo del PP, el PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, Compromís y UPN, mientras que PDeCAT ha anunciado su voto en contra y ERC ha avanzado su abstención. Este apoyo mayoritario tiene lugar después de que la semana pasada el Pleno del Congreso rechazara una proposición de ley de Unidos Podemos para legalizar la eutanasia. El PP ha enmarcado la proposición en el acuerdo con Ciudadanos para regular la supuesta muerte digna, mientras que el resto de los grupos han acusado a la formación naranja de copiar las normas autonómicas en esta materia, 8 ya aprobadas y 2 en marcha, y de invadir las competencias de las comunidades autónomas con una vocación centralizadora. El cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia en España, aseguró que no tiene nada en contra de los homosexuales y precisó que pretender que no existe un imperio gay es estar ciego. En el reciente encuentro con la prensa, el cardenal Cañizares indicó que es consciente de que decir estas cosas no es lo que se lleva hoy en día. La verdad del Evangelio no puede ser encadenada y yo estoy al servicio del Evangelio y por tanto la libertad mía nadie podrá hacerla callar. Si yo callase, sería un mal obispo y no quiero serlo. Además apuntó que es evidente que nacemos hombre o mujer, aunque parece que al género no le importa la biología, y el hecho de decir que el género está en la cabeza de las personas es una invención. En ese sentido aseguró que uno puede ser lo que sea, pero eso no quiere decir que uno no tenga unas características de naturaleza. La ideología de género niega la propia naturaleza, por eso calificó como grotesco que se afirme que hay 35 géneros distintos. Género no es igual a decir homosexual, lesbiana, transexual. A los transexuales hay que aceptarlos y acogerlos, que se sientan en la iglesia como en su casa, sin ser rechazados, aseguró, pero subrayó que la ideología de género dice que no hay naturaleza, que no hay cuerpo, que no hay biología, que no hay Dios. Y eso es terrible para la humanidad. La ideología de género no es feminista ni mucho menos. La primera víctima de esa ideología es la mujer. El cardenal declaró también que hay que pedir perdón a los gays, pero no solo a ellos, a mucha gente. Pero añado, la Iglesia es la única que pide perdón, los demás no piden perdón a la Iglesia. Se persigue a miles de cristianos por el hecho de serlo y nadie se levanta contra eso ni se publica en los medios. Hay un control para que ciertas cosas no se digan, lamentó. Para evitar los episodios de intolerancia y violencia ocurridos en Madrid, Barcelona, Pamplona y Nueva York contra el Bus de la Libertad, Hazte Oír ha evitado los puntos de la ciudad de Sevilla en los que se preveía concentraciones para acallar la campaña. La asociación cuyo autobús luce en esta ocasión el lema «Respeto para todos, no al bullying», ha estado en contacto permanente con la Policía Nacional para coordinar las acciones encaminadas a evitar situaciones violentas como las sufridas en el pasado. Arzuaga ha recordado que las leyes de adoctrinamiento sexual aprobadas en 10 comunidades autónomas que imponen la ideología de género en los colegios de toda España atentan contra el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos conforme a nuestros valores. Respecto al tema de la campaña, ha indicado que el objetivo de la asociación que preside nunca ha sido provocar u ofender. Lo que pedimos a las escuelas, a la administración pública y a la sociedad es que establezcan medidas para que ningún niño, incluidos los que sufren disforia de género, sufra cualquier tipo de discriminación. Ante el ataque de los radicales LGTB, el presidente de Hazte Oír, Ignacio Arzuaga, no ha podido entregar en el registro sendas cartas dirigidas a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y a su homólogo del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, en las que les insta a sumarse al manifiesto por la libertad de expresión. El Papa Francisco explicó el 26 de marzo, antes del rezo del Ángelus, que el cristiano está llamado a actuar como hijo de la luz, y esto comporta una serie de cambios, como abandonar las luces falsas y los prejuicios que distorsionan. Desde la ventana del Palacio Apostólico, el Papa comentó el Evangelio del día en el que Jesús devuelve la vista a un ciego de nacimiento. El pontífice subrayó que estamos llamados a comportarnos como hijos de la luz, pero esto exige un cambio radical de mentalidad, una capacidad de juzgar a los hombres y las cosas según una nueva escala de valores que viene de Dios. ¿Qué significa caminar en la luz?, se preguntó. Significa ante todo abandonar las luces falsas, la luz fría y fatua del prejuicio contra los otros, porque el prejuicio distorsiona la realidad y nos llena de aversión contra aquellos que juzgan sin misericordia y hace que condenemos. Cuando hablamos mal de los demás, caminamos en las sombras, añadió.
Otra luz falsa, porque es seductora y ambigua, es la de los intereses personales. Si valoramos hombres y cosas en base al criterio de nuestro beneficio, de nuestro placer, de nuestro prestigio, no actuamos con verdad en las relaciones y en las situaciones, afirmó el Papa. Volviendo al Evangelio, explicó que con este milagro, Jesús se manifiesta como luz del mundo, y el ciego de nacimiento representa a cada uno de nosotros, que hemos sido creados para conocer a Dios, pero a causa del pecado estamos como ciegos. Tenemos necesidad de una luz nueva, la de la fe, que Jesús nos ha donado. También recordó que el ciego de nacimiento nos representa cuando no nos damos cuenta de que Jesús es la luz del mundo, cuando nos fijamos en otros lugares, cuando preferimos confiar en pequeñas luces, cuando andamos a tientas en la oscuridad. Al concluir, el Santo Padre pidió que la Virgen María nos dé la gracia de acoger nuevamente en esta Cuaresma la luz de la fe, redescubriendo el don inestimable del bautismo, y esta nueva iluminación transforme nuestras actitudes y nuestras acciones, para ser también nosotros, a partir de nuestra pobreza, portadores de un rayo de luz de Cristo. El Santo Padre, durante la misa del 28 de marzo en la casa de Santa Marta, explicó el Evangelio del día que narra la curación del paralítico por Jesús, un hombre enfermo desde hacía 38 años en el borde de una piscina en Jerusalén, donde se decía que un ángel agitaba las aguas y los primeros que se sumergían en ellas quedaban curados. Jesús le pregunta, ¿quieres curarte? Una palabra ante la cual los enfermos, ciegos, cojos, paralíticos habrían dicho, sí, Señor, sí. Pero este es un hombre extraño que le responde a Jesús, Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la pileta cuando el agua se agita, y mientras estoy por ir, otro baja antes que yo. Una respuesta que contiene una queja. Un hombre, comentó el Papa, que es como un árbol plantado a lo largo de los cursos de agua del que habla el primer salmo, pero tenía las raíces secas, y a esas raíces no llegaba el agua. O sea, una actitud de lamentarse, de echarle la culpa a los otros. Este es un pecado feo, el de la amargura. Este hombre, explicó el Papa, está enfermo no tanto por la parálisis, sino porque está amargado, que es peor que tener el corazón tibio. Está vivo porque vive, pero no tiene la alegría de ir hacia adelante, no tener ganas de hacer nada en la vida, haber perdido la memoria de la alegría. Se ve el resentimiento y la amargura en el corazón. Pero Jesús no lo reprende, sino que le dice, levántate, toma tu camilla y camina. El Papa señaló que el paralítico ni siquiera le dio las gracias a Jesús, ni siquiera le preguntó el nombre. La amargura, explicó el Papa, es un pecado que paraliza, nos vuelve paralíticos. Francisco afirmó, hoy el Señor nos dice a cada uno, levántate, toma tu vida como viene, sea linda, fea o como sea. Tómala y ve hacia adelante. No tengas miedo. Ve hacia adelante con tu camilla. Pero ve adelante. Con aquella camilla quizá fea, pero anda. ¿Quieres curarte? Es la primera pregunta que hoy el Señor nos hace. Sí, Señor. Levántate. Y si nosotros le decimos al Señor, sí, quiero sanarme. Sí, Señor, quiero levantarme. Sabremos lo que es la alegría de la salvación, concluyó el pontífice. Tras su catequesis de la Audiencia General del miércoles 29 de marzo, el Santo Padre afirmó que su pensamiento está con la población civil atrapada en los barrios occidentales de Mosul y los desplazados por causa de la guerra, a los cuales me siento unido en el sufrimiento por medio de la oración y de la cercanía espiritual. El pontífice saludó a la delegación de representantes iraquíes compuesta por enviados de diversos grupos religiosos que, acompañados por el cardenal Taurán, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, estaban presentes en la plaza de San Pedro del Vaticano. Esta delegación, formada por líderes y representantes religiosos de los chiíes, suníes, cristianos, yazidíes y manedíes de Irak, está en Roma para participar en la reunión del Comité Permanente para el Diálogo entre el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso y el Observatorio Iraquí, constituido por miembros de todas las confesiones religiosas presentes en Irak. El Papa animó a los iraquíes a seguir adelante en el camino de la fraternidad y los invitó a rezar para que Irak encuentre en la reconciliación y en la armonía entre sus diferentes componentes étnicos y religiosos la paz, la unidad y la prosperidad. Francisco expresó su profundo dolor por las víctimas del sangriento conflicto y renovó a todos la llamada a empeñarse con todas las fuerzas posibles en la protección de los civiles, lo cual es una obligación imperativa y urgente. Finalizada la audiencia general, el Papa recibió en privado a los participantes de la reunión del Comité Permanente. En la catequesis del 29 de marzo, en la audiencia general, el Papa Francisco recordó la figura de Abraham, padre de la fe, que creyó contra toda esperanza, se fió y descubrió que Dios hace salir de la desesperación. Abraham también es padre en la esperanza, y esto porque en su historia podemos ya acoger el anuncio de la resurrección, de la vida nueva que vence el mal y la misma muerte, explicó el Santo Padre.
El Dios que se revela a Abraham es el Dios que salva, el Dios que hace salir de la desesperación y de la muerte, el Dios que llama a la vida. En la historia de Abraham todo se convierte en un himno al Dios que libera y regenera, todo se convierte en profecía. El Papa comentó la carta de San Pablo a los romanos en la que dice que Abraham, apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza, dado que Dios le había prometido descendencia a pesar de que ya era anciano y su mujer estéril. En este punto, Pablo nos ayuda a probar a fuego la unión estrechísima entre la fe y la esperanza, añadió. Una esperanza basada en una promesa que desde el punto de vista humano parece incierta e imprevisible, pero no viene a menos ni siquiera frente a la muerte, cuando el que lo promete es el Dios de la resurrección y de la vida. El Santo Padre concluyó pidiendo a Dios la gracia de basarnos no en tanto en nuestras seguridades, en nuestras capacidades, sino en la esperanza que viene de la promesa de Dios como verdaderos hijos de Abraham. Así nuestra vida asumirá una nueva luz, en la conciencia de que aquel que ha resucitado a su Hijo nos resucitará también a nosotros, y nos hará de verdad una sola cosa con Él, junto a todos nuestros hermanos en la fe. Y hasta aquí nuestro informativo semanal, esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán y María Fra. Hasta la próxima semana.